Hola, hola. Bueno, shalom a todos, bienvenidos a este espacio que tenemos ofrecido por el Ben Midrash Rabbi Moshe Maimón. Les pido encarecidamente que cerremos los micrófonos, solamente los habilitamos en el caso de que hayan preguntas o intervenciones al final del shur de esta noche. Vamos a hablar acerca del control de la vida. Es de hecho, un texto que nos vamos a apoyar del Rainman Rana Nikhar. Parece que es muy importante porque cuando la persona tiene el control, digamos, de, de su carácter o lo que llamaríamos de esos 4 elementos que son fuego, aire, agua y tierra, y cada uno de nosotros tiene un poquito de todo de ellos, pero hay uno que predomina más, ¿sí? Entonces, resulta de que a veces cuando la persona, digamos, es un elemento fuego, eso puede arrasar, inclusive con relaciones como un matrimonio o relaciones interpersonales o familiares. ¿Por qué es importante hablar acerca del control de la vida o el control de la persona? Podemos decir que hay 2 vías que son las que hacen que una persona pueda controlarse a sí misma, y es el cerebro, es decir, el pensamiento, y tenemos también el habla, ¿ya? Entonces, con esas 2 vías, la, la persona, ¿sí? De alguna manera tiene una interacción con el miedo y con el medio y con las demás personas. De ahí, esa interacción puede ser positiva cuando hay, digamos, shalom, donde hay buen entendimiento, pero cuando no lo hay, eso genera en la persona estrés, problemas, crisis, hasta a veces de identidad, o también, por ejemplo, cuando es con la pareja, se ve, digamos, amenazada esa relación e inclusive se está pensando en un divorcio. Y es precisamente porque las 2 personas, hombre y mujer, no tienen tolerancia, se dejan llevar, digamos, del carácter que tiene cada uno, donde prevalece, por ejemplo, el fuego o puede prevalecer también el agua. El agua también arrasa con todo. Cuando hay inundación, cuando hay lluvia, ¿qué pasa? Todo puede llevarse a cabo. Entonces, hay inundaciones, provoca tragedias, en fin, y cuando usted, por ejemplo, en su casa tiene una grieta y deja que se filtre el agua puede inclusive hasta topar una casa. Entonces, voy a estarme apoyando en este texto que nos dice el Rabino Rana Nikhar, que las personas que, por ejemplo, tienen el elemento agua, el agua tiene que ver con los deseos, con los placeres, con cualquier tipo de situaciones que la persona, o sea, desde un punto de vista positivo, o sea, lo que permite que tengamos vida es también el poder desear, ¿ya? Entonces, si no hay agua, está en un estado de aridez, no sé, de sequedad, es una vida, digamos, insípida, se vería como sin propósito cuando no se tienen metas, no se tienen logros, no hay proyectos de nada. Pero también cuando la persona se deja gobernar de los deseos desde una manera o desde un punto de vista ya negativo, es necesario que la persona trabaje en ese control de los deseos. No es malo, por ejemplo, tener un deseo, porque Dios nos hizo personas con deseos. El asunto es, por ejemplo, si yo admiro a alguien y digo, ve, qué bonito, tiene esa chaqueta, en fin, o qué bonita casa, pero ya si
ya va más allá ese deseo cuando la persona empieza a planear cómo le voy a poner, digamos, zancadilla, cómo voy a hacer para que esta persona ceda y me pueda vender, digamos, la chaqueta y yo la quiero y no importa, yo paso por encima del que sea. Y eso lo vemos en la vida diaria, por ejemplo, con el asunto de las estafas, alguien que simplemente por envidia, digamos, inclusive hasta asesinó a otra persona para quedarse con sus bienes. Ahí es donde la Torá nos dice en los Aseret Hadibrot, o sea, en las 10 alocuciones, nos dice que no debemos codiciar, ¿sí? Entonces hay una diferencia muy marcada entre lo que es un deseo, digamos, natural, cuando yo admiro algo, tengo deseo, yo quiero prosperar, yo quiero salir adelante, pero otra cosa muy diferente es cuando simplemente a cabalidad yo quiero cumplir mis deseos y como sea, y paso por encima del que sea, ¿sí? Entonces, de ahí, desde el lado positivo, también el elemento agua activa la bondad y la misericordia, las ganas de ayudar al prójimo, de dar lo propio. El agua desciende de lugares altos, húmedos, llenos de nieve, hacia los lugares secos y áridos para precisamente dar la vida. Sabemos que si no hay agua, no hay vida. Entonces, es un elemento supremamente importante desde la biología. O sea, se le ha dado mucha importancia al agua, también nos lleva a que debemos cuidar los recursos naturales. Bueno, aquí como dando una pequeña publicidad, es que sepamos ser conscientes de esa racionalización del agua, no simplemente despilfarrar, sino que valorar lo que tenemos, porque usted simplemente en su casa se abre el grifo de la llave, ahí tienes agua. Pero hay otras personas, como en el caso, por ejemplo, de lugares de la tierra donde no llega ese precioso líquido, o cuando se va el agua, ahí sí lo valoramos, ¿cierto? Bueno, entonces, de ahí también, cuando estamos hablando del elemento agua en la personalidad, es que eso puede manifestarse que cuando predomina mucho en la persona el agua, puede causar depresión, puede causar tristeza, baja autoestima, falta de motivación, la flojera, sentir que la persona se mantiene toda hora vencida, ¿sí? Entonces, si no, la persona no trabaja en el control de su vida, que tiene que ver con el cerebro, los pensamientos, lo que ella considera de sí misma, la estructura mental, las palabras, y predomina el elemento agua de una manera negativa, no solamente ella se va a hacer daño a sí misma, sino que se va a hacer daño hacia las otras personas. Entonces, es muy difícil a esa persona, digamos, construir o tener relaciones sanas de convivencia, por ejemplo, en un matrimonio. Digamos, una mujer que tenga un problema, digamos, de su elemento agua y tiene que ver como que tiende a la depresión, ¿cierto? Saben que la mujer es el motor de la casa, la mujer es la que motiva, la que ayuda, la que apoya, es como, digamos, la orquesta de la casa, la que dirige todo, y resulta de que esa mujer por cualquier cosa se desmorona. Entonces, ¿cómo va a ser, digamos, el apoyo de su esposo? Y eso puede generar problemas, digamos, de convivencia. Pongámosle que sea en el elemento, digamos, fuego, donde cada uno tira para su lado, ¿sí? El fuego siempre va hacia arriba y el fuego quiere arrasar todo. Entonces, de ahí, ¿qué pasa con la persona que tiene el elemento fuego? Se sulfura muy fácilmente. Es una persona orgullosa, altiva, quiere siempre tener poder y tiene odio y resentimiento. Entonces, en la convivencia normal de los seres humanos, ya sea en la familia, con el papá, con la mamá, con los hermanos, con los vecinos o en el propio matrimonio, cada uno tiene, digamos, su temperamento, ¿sí? Viene de un hogar con sus costumbres, con sus hábitos, con su cultura y empieza a convivir con esa pareja. Si esa persona no ha trabajado en sus midot, ¿qué va a pasar? Va a arrasar con lo que sea en su casa.
Entonces tienen la primera discusión, recién casados o tienen mucho tiempo y siempre van a haber palabras de ofensa, ¿sí? O sea, yo no estoy diciendo que la persona se deje pisotear, pero uno puede también pedirle a una persona respeto, pero sin salirse de la ropa, ¿sí? Ustedes no han visto los políticos. El político es diplomático, ¿sí? O sea, el político, él tiene una posición y él argumenta y él dice su posición, pero usted ve que en cierta manera él no se va a salir de la ropa, es una persona que sea educada. Todo el mundo, porque él quiere cuidar en cierta manera su imagen. Ahora estamos hablando es de la imagen en el asunto del shalom. Si la presencia divina se va del hogar, se vuelve un caos. O sea, lo que queremos es garantizar que la presencia divina esté en la casa. Entonces hay personas que son muy propensas, digamos, a ese elemento fuego que quiere arrasar con todo, ¿sí? Y no le importa, digamos, qué palabras utiliza, porque en esa vía del habla la persona hiere, ¿sí? La persona no filtró acá y simplemente pensó y ya de una vez dijo lo que dijo. Entonces, muchas veces ha pasado que, digamos, mujeres dicen, pero es que él no me golpea, él no me maltrata, pero sí hay digamos, un maltrato psicológico y eso daña mucho más a una pareja que más que un golpe, ¿ya? O sea, esos daños que se hacen en el corazón de la persona, hasta el recuerdo, entonces hay una situación que de pronto detone otra cosa del pasado, entonces esa pareja va a estar siempre y no, pero es que acordate de hace 5 años, acordate de hace 10 años y no cierran el capítulo. Entonces, cuando una persona decide compartir su vida con otro, es necesario que la persona siempre esté constantemente haciendo una introspección, ¿ya? De cómo esa persona está actuando, en qué actitudes tengo yo que puedan molestar al otro, porque lo que pasa es que muchas veces la persona simplemente manifiesta ese elemento fuego, elemento agua o tierra o aire, porque ya luego lo vamos a ver, y es que, por ejemplo, en el elemento tierra causa depresión y tristeza. También está la baja autoestima, ¿sí? Entonces la persona tiene que trabajar mucho en el ánimo, en la motivación, en la alegría, en la esperanza. Y a veces pasa en parejas que, digamos, uno tiene como esa energía, esa vitalidad y quiere transmitirle a ese, y el otro es como de que no se mueve, la persona se siente, digamos, triste, aburrida, se siente sin esperanza, baja autoestima, y eso a veces pasa mucho en la mujer porque empieza, digamos, a ver los cambios que tiene a través del tiempo, digamos, en su cuerpo. Entonces es importante que el esposo la pueda apoyar. O sea, la mujer no va a ser la eterna juventud, sí, va a tener sus cambios hormonales y qué bueno contar con una pareja que le pueda decir, no, para mí estás bonita, ánimo, eso es normal, pero pasa que a veces los problemas también matrimoniales es por ese tipo de cambios que es normal pues en la vida y no se tiene como esa paciencia, esa madurez para entender a la otra persona o si él también empieza, digamos, a cambiar, porque el hombre también va a ir cambiando físicamente. Ok, entonces, algo bien importante y es que todos tenemos de esas mismas características, pero hay unas que van a predominar más en uno y de ahí viene el trabajo o el taller interno y es acerca de nuestras midot o de nuestras cualidades, ¿sí? O sea, muchas personas desean y a veces en algún momento escriben o me llaman, mire, es que yo quiero arreglar mi matrimonio, es que yo deseo vivir con esa persona, yo quiero vivir en Shalom Bait. Pero el punto aquí y es necesario saber cómo estamos transmitiendo nuestros mensajes, cómo yo estoy viviendo, en el sentido de que cómo estoy yo construyendo mi casa. O sea, si yo siempre estoy a la defensiva, estoy peleando,
estoy buscando, es que para mí es muy importante, yo como yo soy tan importante y estás por medio, estás el ego, ya, entonces la persona no quiere ceder, eso va a ir rumbo al fracaso. Entonces de ahí, cuando hablamos de midot, tiene que ver con cualidades, ¿sí? Y midot es también medidas correctas. Entonces, aunque un elemento predomine en nosotros, ya sea tierra, ya sea aire, ya sea fuego, ¿sí? Por ejemplo, el elemento aire dice que se le atribuye a todo lo que tiene que ver con el habla, la mentira, la difamación, los insultos, las maldiciones y las groserías. Por ejemplo, hay hogares donde siempre es, el habla es grosería, es majaderías, o es siempre un lenguaje negativo, maldiciones, o sea, siempre la persona está diciendo cosas negativas y toda esa atmósfera de negatividad se carga en ese hogar y pareciera como de que esa es la realidad de ese hogar, o sea, no hay otro tema que hablar. O se ponen a hablar de plata y terminan peleando. O sea, siempre hay temas en los hogares como que no se pueden tocar. Sí, porque hay gente muy sensible y no acepta y ese tema no y no podemos hablarlo, pero también a veces ahí está el elemento fuego, el que lo predomina más y dice, no, pues es que yo necesito hablar esto es necesario, saca al otro de quicio, o sea, la gente a veces no tiene esa paciencia. Entonces necesitamos tener buenas medidas, o sea, medidas, como decir, equilibradas o equitativas, medidas correctas para tener ese control de la vida. Entonces, en el control de la vida está el cerebro, ¿sí? O sea, lo que pensamos, nuestra habla y hablamos esa mala midrashá que tenemos nuestros ojos, tenemos el oído, que es muy importante, ¿sí? O sea, a través y la boca, o sea, si nosotros ese tipo de cosas las empezamos a dominar y a controlar, tenemos como decir la batalla ganada. ¿Me comprenden? Porque a veces, digamos, hay personas que les encanta estar siempre peleando por todo. Sacan siempre, o sea, buscan una excusa para causar una pelea. Todo está muy bien y como que les hace falta el conflicto. No sé si les ha pasado, ¿cierto? Como de que todo está muy bien, la persona dice, es que me hace falta como que haga pelea, como que eso no es la vida. La gente se acostumbra a estar en pelea y sobre pelea. Y a veces piensa como que lo otro simplemente para que aguante y listo, pero somos seres humanos y necesitamos también, o sea, no pensar que es que el otro no se va a cansar. O sea, yo tengo que, en el caso de la pareja, yo tengo que pensar cómo actúo yo que al otro le sea agradable. O sea, mi deseo es enamorar cada día a mi esposo, no. O digamos, el esposo debe ser su meta, yo tengo que cada día nomás enamorar a mi esposa, no que ella se aburra, que se vuelva un hogar de infierno. Porque hay hogares que, por ejemplo, él toca la puerta y todo el mundo se esconde bajo de la cama. Llegó el papá, escóndanse todo el mundo, ¿cierto? O sea, eso es una cosa de locos. La gente, los niños con temor, con miedo, ya llega mi papá, pégale a mi mamá, ¿cierto? O mi mamá va con el sartén y se va a casar aquí la guerra. ¿Y cuántas consecuencias? Hoy tenemos adultos con problemas psicológicos serios, con traumas que no lo han podido superar, primero de la niñez, porque ve a su papá agarrados peleando y no se entienden. O sea, es que yo no estoy hablando de que uno no pueda tener, digamos, diferencias. Claro, podemos tener diferencias. A lo que Hashem nos hizo a los seres humanos completamente diferentes. Para mí, yo digo, a mí me encanta, digamos, el color azul. Para otra persona dice, ay, qué color tan feo, ¿sí? Porque realmente la opinión es algo relativo, la apreciación que yo tengo, pero yo puedo también defender mi posición en algún asunto de dinero, en la crianza de los hijos con respeto, yo no tengo que maltratar al otro, porque las palabras, digamos, en una relación o en una familia, son palabras que hacen eco en los corazones, las actitudes, el menosprecio, la actitud despectiva hacia el otro, todo ese tipo de cosas dañan una familia, ¿sí? O nos dañan a nosotros mismos. Entonces hay personas que, por ejemplo, han tenido situaciones muy difíciles en la vida y ok, están haciendo su ticún, pero tienen esa carga emocional de problemas, de conflictos y como que no lo superan, ¿sí? Entonces, primero que todo, lo que nos está llevando al tener el control de la vida, vamos a tener tres tareas principales.
y es Akarat Amidot, es decir, reconocer las medidas de los 4 elementos en uno mismo, o sea, que usted se conozca a sí mismo, ¿sí? Porque a veces la gente quiere ocultar realmente qué cosas debe mejorar y piensa que todo está muy perfecto. Entonces, ahí está también lo que llamaríamos la parte de la prudencia. Cuando yo me investigo, yo me analizo, me conozco a sí misma, yo voy a saber y decir, bueno, yo tengo que ser cauta, tengo que tener cuidado porque yo soy, digamos, una persona que me dejo llevar del elemento agua, ¿sí? Entonces puedo hacer mucho daño. O alguien puede decir, no, yo me llevo mucho de elemento, digamos, el aire, ¿cierto? De que utilizan malas palabras. Y puede ser que mi pareja se queja mucho porque yo soy muy mal hablada, porque hablo en un tono como demandando, ¿sí me entiende? O sea, ese tipo de cosas, cuando uno ya se reconoce a sí mismo, uno dice, venga, aquí tiene que haber un trabajo en mí, porque siempre estamos señalando al otro, es que el otro hizo, y cuando usted siempre está mirando a la otra persona, usted no mejora. O sea, usted va a decir, yo todo está muy perfecto, yo no tengo la culpa de nada, él o ella tiene la culpa. Pero hay algo que nos tiene que llevar a evaluar, o sea, si tenemos los problemas con todo el mundo, hay qué pasa ahí, o sea, tiene que haber algo que no es el otro, entonces yo tengo el problema, entonces tenemos que evaluarnos en eso. Bueno, entonces dice acá, dice, por ejemplo, si poseemos mucho fuego, ya que nos enojamos con rapidez y nos crecemos demasiado, carecemos del elemento aire porque no hablamos y nos cuesta mucho expresarnos. Hay gente que es muy seca, ¿cierto? O que se guarda los sentimientos, ¿ya? Es importante que la persona trabaje en que pueda expresar sus sentimientos, pero sin herir. Entonces hay otros que hablan mucho, que predomina, digamos, ese elemento, que es el elemento que dijimos del aire, por ejemplo, con el asunto del habla, la difamación, los insultos, y la persona dice, es que yo soy muy franca, entonces se está ofendiendo. ¿Sí me entienden? Entonces tiene que haber un equilibrio. Ahora, dice, los placeres que buscamos son desproporcionados. Respecto al elemento tierra, no nos sentimos inseguros e incluso con baja autoestima. Obviamente que esta tarea se podrá realizar solamente después de conocer todo lo que estamos estudiando. Entonces, miren, en este punto de la baja autoestima es necesario trabajar tanto hombres como mujeres, ¿sí? ¿Quién es el que me da a mí el valor? Hashem, porque él me trajo existencia. Estábamos estudiando ahorita en la Midrashá que tenemos un ejemplo a seguir y es David Hamelech. David Hamelech, en cierta manera, podríamos decir que no fue un niño deseado, ¿ya? Porque hay una historia de Isaí, del padre de David Hamelech, con Nixebe, que era la esposa de él. Tenía su problema, su conflicto matrimonial y resulta que Isaí tenía, digamos, otra mujer y él estaba de acuerdo de que se iban a ver en esa noche y Nick Sebe se dio cuenta como para conquistar a su marido, estuvo con su esposo y nació David Hamelech. O sea, podríamos decir que fue como un accidente. Hay una parte en los Salmos que él dice, es que en pecado me concibió mi madre. Sí, los hermanos lo rechazaban. O sea, David Hamelech podría ser la persona más traumatizada, con más conflictos internos, pero no lo ve un hombre fuerte. ¿Por qué? Porque a través del sufrimiento él siempre vio la supervisión divina. Él entendió que vino a este mundo con un propósito. Entonces, como dice otra vez Teilim 27, aunque mi padre y mi madre me abandone, Hashem me va a recoger. Entonces, hay gente que no ha tenido, digamos, esa suerte de tener una familia bien constituida, pero algunos de los progenitores ha faltado, los dos. O sea, Dios en cierta manera tiene un propósito y esa persona tiene una decisión, o salir adelante con la ayuda de Hashem, o simplemente siempre estarse sobando y diciendo, pobrecito de mí, es que yo he sufrido mucho, y se queda en el pasado, en el pasado. Cada día que pasa nos está diciendo, pasa la historia, ya el otro día pasó, ya el año pasó, ¿cierto? Dios nos da la fuerza, la Torah nos limpia a nosotros, la Torah nos da valor. O sea, nosotros somos Neshamot
valiosos, cuando nos veamos en el espejo, qué linda que soy, qué hermosa que soy, ¿cierto? O sea, eso es apreciación. Cuando uno dice, digamos, en el Sidur, dice Baruch She'asar Nikir Sono, que dice según tu voluntad, conforme a tu voluntad para la mujer, dice conforme a la voluntad de Hashem. Hashem es bueno, es misericordioso, es bondadoso, es perfecto. ¿Qué más puedo pedir? O sea, yo soy valiosa. Entonces, yo tengo que amarme como yo soy. Eso voy a proyectar yo hacia la otra persona. Eso le voy a proyectar yo a mi esposo cuando yo me arregle, cuando yo me ponga bonita para mí. Y después él me va a ver y dice, wow, qué bonita estás. O sea, qué semblante tienes, qué alegría tienes. O sea, es otra, digamos, el estar en otra sintonía. Pero si la mujer se levanta vencida, aburrida, que no, que es que mires, que como soy, que tal y tal cosa, eso va a transmitir a las demás personas. Entonces es muy importante, ¿sí?, tener ese equilibrio en el autoestima. O sea, si Hashem nos dijo que lo que él hizo es bueno, y si Dios decidió, esa es la Neshama que yo voy a traer al mundo, que es usted, es porque usted es valioso. O sea, Dios no va a traer una cosa, en Dios no hay injusticia, en Dios hay bondad, en Dios hay todo amor. Entonces hay que ver eso. Otro punto bien importante es Abodat Amidot, es decir, después de que yo, por ejemplo, ya vi mi carácter, esa es mi forma de ser, ese es el elemento que está predominando en mí, ahora viene, digamos, un trabajo de Midot. Eso es lo que está diciendo, Abodat Amidot, un servicio a Midot, pero recordemos que el hebreo no se traduce, sino como que se interpreta. Sería trabajo de Midot, es decir, de mis cualidades. Entonces, yo tengo que sopesar y decir, en el refuerzo positivo, las cosas buenas que yo tengo, ¿sí? Eso me va a cansar decir porque la gente siempre se va por el lado, es que yo soy lo peor, es que tal cosa, la gente se trata de bruta, o que el otro le dijo bruto, entonces ya lo cree, no, o sea, toda persona que viene a este mundo viene con herramientas espirituales y con herramientas para defenderse en la vida. Tiene talentos innatos. Sí, es lo que llamamos también las inteligencias, en la psicología de las inteligencias emocionales y todo. Pues hay gente que es muy buena para la música, hay otros que son muy buenos para la oratoria, pero el que es bueno para la oratoria, a lo mejor no es bueno para matemáticas, como dice por ahí, se pierde devolviendo una de vuelta, ¿cierto? Entonces, es entender ese tipo de cosas. O sea, somos como en una orquesta, el uno es saxofonista, el otro es guitarrista, el otro es con, digamos, la batería, el piano, pero no todos pueden tocar el piano a la misma vez. Cada uno en la vida tiene, digamos, ese instrumento que es su persona y que lo hace único, ¿sí? Entonces tenemos que potenciar lo que tenemos y ver en nuestro carácter qué aspecto yo debo reparar, lo negativo. Escuchar. Cuando yo estoy conviviendo con alguien, ¿sí?, con mi familia, por ejemplo, el caso de la mujer es soltera o la mujer casada, yo tengo que ver, bueno, y la persona me dice, es que eres muy desordenado, es que eres muy desordenado. Entonces, a veces el ego es tan grande que o sea, no te tapa todo y no te permite ver que te están diciendo algo que realmente debes reparar. Por ejemplo, el matrimonio es el mejor estado de reparación, en la escuela de la vida, donde usted puede darse cuenta si usted es desordenada, si a usted le falta ser más diligente, si usted es una persona orgullosa, petulante, ¿sí? O en el caso del hombre, ¿sí?, si él es enojón, si es problemático, si es amargado, si es descuidado con el aspecto personal, todo ese tipo de cosas. ¿Quién se lo va a decir? La yo en contra, la esposa, ¿cierto? Pero todo es ¿para qué? Para ayudarse. Pero a veces, ¿qué pasa? Es con la pareja que lo que hacen es que empiezan la pelea, consiguen la pelea, desean estar peleando y no reparan sus puntos. Entonces dicen, no, divorciémonos. Se divorcian, ¿sí? Listo, cada uno sigue su camino, los hijos sufren o sin más hijos, pero cada uno hace su vida. Pero después, ay, es que yo conocí a otra persona. Pero si no reparaste, si no reparas tus errores, si de tu personalidad, en tu carácter, vas a cometer los mismos errores, ¿sí? Con el segundo, con el tercer matrimonio, con el cuatro. Hay gente que ha tenido hasta 6 matrimonios, ¿cierto? Muy de buenas. Sí, muy de buenas, pero también le falta mucho trabajo, ¿cierto? Entonces, no exceso, man.
no, como dicen, no es tan malo, pero entonces ya tenga la persona que puede llegar a un punto, como uno reconoce que tiene que mejorar, trabajar en ella, porque hay gente que no se puede ir con ella, personas muy difíciles, ¿sí? Entonces, de ahí, esa persona con el que viva va a tener siempre el problema. Entonces, vamos a eso, un consejo para los jóvenes, es que cuando la mamá le dice, mire ese carácter, trabaje en eso, y a eso no le prestan atención, mi mamá sí es cansona, mi papá sí es fastidioso. Entonces, algún día va con ese carácter, con esas cosas que a otras personas no le van a gustar, ¿sí? Siempre va a tener choques. Y la persona llega un momento que, o sea, el ser humano también se cansa y va a decir que es usted solo, ¿sí? O si empezó una relación, esa relación no dura. Entonces son así, saltando, siempre fallando en la misma cosa. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Trabaje en su carácter, trabaje en el elemento que usted vea, ¿sí? Este libro se lo recomiendo, se llama El control de la vida, y nos está hablando el capítulo 7 acerca de eso, o sea, mire qué tiene que mejorar usted, si usted está predominando mucho el elemento fuego, ¿sí? Usted se enoja y usted justifica, es que me hicieron enojar, es que yo soy así, mi abuelita era así, es que los Ramírez eran así, es que los Fernández son así, como usted lo piense, pero eso no lo mejora, siempre va a tener problemas en la vida, ¿sí? Porque hay gente como de que siempre se mete en un problema, en el segundo problema, en el tercer problema, y vienen de problema en problema en problema, y no rectifican. Y Hashem va a permitir que vivan otra situación similar para que rectifiquen ese rasgo negativo de carácter, ¿sí? Entonces, de ahí es importante reparar lo negativo, fomentar lo positivo para obtener el mejor provecho de cada elemento, alejarnos de su lado negativo. Para eso se necesita estudiar al respecto. ¿Quién nos va a ayudar a nosotros en Musar? ¿Sí? Cuando la persona está constantemente estudiando en Musar, o sea, va a tener el control de su vida, porque sabe, bueno, está bien, digamos, estoy triste, pero yo no me puedo dejar llevar de la tristeza porque me puede llevar a la depresión. O sea, yo voy a tener prudencia y voy a tener cuidado y voy a medir las consecuencias de esta situación que me está llevando, ¿sí? Entonces, de ahí, como decía el rabino Jaime Moshe Luzzatto, la persona se tiene que separar totalmente de algo que me pueda poner en peligro. Como hablamos, por ejemplo, de un perro rabioso. La persona va a ser cauta y va a decir, ese perro rabioso, tengo que tener mucho cuidado, ¿cierto? Porque pronto me puede morder. Es lo mismo con el asunto, digamos, de nuestro yeser interno, nuestro yeser hará. Entonces hay que prestarle atención cuando alguien nos dice, mejoren esto, ¿sí? O sea, ganamos más en ser humildes y en ceder, que simplemente ponernos una coraza de orgullo, ¿sí? Pensar que no pasa nada con nosotros, que todo lo hacemos bien y ponemos un velo acá y no nos permite ver más allá de las consecuencias de lo que estamos haciendo. Entonces, tenemos otro punto, es aceptar consejos. Por ahí dice Misle, el que acepta consejos es que es sabio, ¿cierto? Se vuelve sabio. Pero el que los desprecia es un necio, ¿sí? Entonces es necesario aceptar el consejo. Sí, por ejemplo, digamos, y yo se lo voy a enfatizar mucho, porque eso es como una epidemia, no sé, como el matrimonio de parejas, donde siempre el asunto es que yo no sé qué hacer, yo quiero vivir con esa persona. Hace poco me decía alguien, pero tenemos este carácter, tenemos esta forma de ser, entonces se tienen que desarmar los dos, ¿sí? Y si ya hay algo que no puedan manejar, tienen que buscar un profesional, un psicólogo, ¿sí? Que les ayude. Entonces, también hacer terapia de pareja. Pero un matrimonio no puede ir así bien armado. Es que aquí soy yo. Y es que usted no, como dice por ahí, usted a mí no me la va a montar. Eso aquí en colombiano es que usted no se va a aprovechar, ¿sí? Sino que tenemos que ir desarmados, ¿sí? ¿Para qué? Para que haya paz en el hogar. Aprender a ceder, aprender a tolerar, pero también argumentar cuando yo veo que mi derecho como persona
está siendo en cierta manera vulnerado, yo tengo que saber cómo expreso mis necesidades o cómo expreso mi inconformidad, ¿cierto? En el Tikkun Amidot significa reparar las medidas para conseguir un equilibrio con porcentajes adecuados de cada característica de los 4 elementos, llevando todo lo aprendido en lo que hemos estudiado. Entonces, de ahí tenemos que tener una medida. Rambam lo dice, ¿sí? No podemos irnos a un punto extremo totalmente, ¿sí? De que, por ejemplo, yo soy humilde, entonces ya llega un punto de que la persona se deja pisotear y toda esa autoestima está anulado completamente y yo no puedo hablar nada. Es como dicen que yo no puedo hablar, pues no. Acuerde lo que hemos hablado, se trata de tener un equilibrio donde yo pueda también decirle a la persona, mira, me estás irrespetando, ¿sí? Me faltaste al respeto, pero no gritando, porque es que hace la gente, lo maneja como que, como los indios, ¿sí? Como el Tarzán de la selva. Entonces, de ahí, por ejemplo, comer kasher permite que la persona pueda también dominar sus instintos, ¿sí? ¿Ah? ¿Cómo seríamos entonces? Imagínense comiéramos kasher, como fuera. Entonces es bueno trabajar eso. Acuérdense una palabra bien bonita que hemos escuchado en Pesajim: Dios ama a los que no se enojan. Hay muchos métodos para trabajar, digamos, el asunto del enojo, del ego, del orgullo, del altivez. Tal vez un punto es que a lo mejor usted en ese momento, por orgullo, usted no le va a dar la razón a la otra persona o no va a ceder, pero deje que la persona se le calme los ánimos y usted después diga, o escriba un mensaje o lo llame, ¿no? ¿Sabes qué? En ese punto vos tenés razón, sí voy a mejorar en eso. O sea, ahí no estamos perdiendo nada, ahí podemos mejorar en eso, pero ya cuando la otra persona, digamos, falle, se dice, mira, es bueno que mejores en eso. Lo que pasa es que a veces somos personas que siempre estamos utilizando la palabra como total, es que tú siempre, es que tú nunca, es que tú siempre, ¿sí me entiendes esas palabras? Rotulando. Una cosa es para reprochar, tenemos que saber reprochar. Primero, potencializar lo bueno de la persona. Mira, tú eres una buena mamá, o tú eres una buena hermana, tú eres un buen padre, pero es bueno que tengas en cuenta que en tu vida mejores en este aspecto. A veces me hablas de una manera como militar, ¿sí me entiende? Pero ¿qué le estoy diciendo a la persona? No todo lo tuyo es malo. Porque el que está recibiendo el reproche, su ego es herido y se va por el lado opuesto, a ese lado extremo, y dice, pero es que yo soy lo mal, yo soy la mala, yo soy lo malo de la película. La persona por ego se va a cerrar. Entonces, es importante estudiar acerca de el reproche. Ahora, en una conclusión de eso que estamos estudiando, ¿sí? Que los 4 elementos y el control de la vida, es lo que yo dije, trabajar las vías que nos comunican con el mundo externo, ¿sí? Y es, por ejemplo, nuestros ojos. ¿Qué vemos con nuestros ojos? ¿Ya? Porque nuestros ojos, las imágenes las van a tomar y las van a proyectar también, o sea, el cerebro lo va a procesar y lo proyecta, guarda, digamos, el recuerdo. Entonces, digamos, una persona se acostumbra a ver cosas que no debe ver, se va a crear necesidades, ¿ya? Eso es un punto. Bueno, vamos a poner este ejemplo. Digamos, en la boca, ¿qué estamos diciendo? La gente que dice es que yo no quiero vivir en la pobreza y trae la pobreza, ¿sí? Con la queja, siempre la persona es negativa, que va a traer esa energía negativa y esa pobreza. Entonces tenemos que empezar a cortar esas cosas. ¿Por qué? Porque todo esto que nos permite comunicarnos con lo exterior va a crear en nosotros esas necesidades y esas influencias. Y eso van a afectar tanto nuestro carácter o nuestra personalidad, como, digamos, la manera como pensamos, la manera como yo tengo la percepción de las cosas a nivel espiritual, o también cómo yo me comunico con el otro. Voy a poner este ejemplo, digamos. Si un hombre se dedica a ver imágenes que no debe ver de otras mujeres, que no es, digamos, su esposa, pongámosle que esté llegando a la edad de, digamos, de la menopausia,
o está teniendo Igual. cambios hormonales, o salió un embarazo, quedó gorda, o sea, hay que hacer claro, ¿cierto? Entonces tiene celulitis, y él empieza a ver modelos y mujeres demasiado bonitas. Él se empieza a crear necesidades, a comparar a su esposa. Ah, pero es que mi esposa, vea cómo tiene las piernas, es que mi esposa, mire cómo quedó gorda y mire esa cómo se mantiene. ¿Sí me entienden? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, lo que hablamos. Por ejemplo, el Internet, Baruch Hashem es una herramienta muy buena donde se puede estudiar Torah, pero también se puede hacer para la Shonara. Hay gente que habla la Shonara, calumnias por Internet, otros para estafar. Entonces nosotros tenemos que tener un control en ese sentido, o sea, tenemos que tener un equilibrio. No puedo decir, Internet es malo. No, yo tengo que saber cómo utilizo el Internet. O sea, yo tengo que saber, por ejemplo, digamos, cómo yo me conecto con el mundo, ¿ya? Y como persona de Torah, yo tengo que tener un equilibrio en todo, ¿sí? Entonces, la vida es muy bonita y todo, pero nosotros tenemos que saber que el control de la vida está en tanto lo que hablamos, perdón, lo que pensamos, tenemos que filtrar antes de actuar. Qué importante es siempre tomarnos el tiempo de tomar una decisión, pensar, medir las consecuencias. Y eso nos va a ayudar también a nosotros poder tener buena convivencia con las demás personas o no adolecer de las decisiones que tomamos luego y las consecuencias que vienen de eso. Bueno, lo dejamos hasta ahí, que eso haya sido verajá y shawato. Chao. ¿Alguna pregunta?